el algoritmo, pues lo sabe, y es pasivo, es por denuncia. Cuando hay casos, las personas denuncian, no hay presión. No hay un sistema de vigilancia real que contabilizan cerca de 35 casos de ganado al año, que tienen 35 denuncias, pero es difícil saberlo porque no hay laboratorios descentralizados. En el parte de la nave se encuentra en el norte del país, que es bastante remoto, estamos hablando de cerca de 12 horas de la defensa, entonces la mayor parte de las veces nos juntamos con esto. Entonces hay muchos sesgo epidemiológico y no sabemos qué es lo que realmente está circulando. Podemos estar rabia en un ganado y no sabemos qué tipo de rabia es un tiro o es alimento tipo. Y pues este programa siempre está en el riesgo por la Comisión de la. En el caso particular de vías silvestres, no existe legislación y no existe un sistema de vigilancia para ningún tipo de vías silvestres, porque está a cargo del Consejo Nacional de la Agricultura, pues se dedica a proteger la vida silvestre de la carretera. El MAGA, el Ministerio de Agricultura, colecta muestras de Venezuela incidentalmente cuando hace los controles de vampiros cuando hay una denuncia. Entonces verán acá, que este es un dato del Ministerio de Salud de Guatemala, del Laboratorio Nacional, que reportan perros, bovinos y reportan murciélagos en su vigilancia. Sin embargo, siempre es cero que no está eso de enfermedad. Entonces, en función de esto, nosotros empezamos a explorar un poco la idea de qué es lo que está ocurriendo fuera de los perros, de las vacas como tal, y sabemos, por ahí unas pocas muestras que hemos logrado secuenciar de que tenemos vacas en variantes de perro, tenemos perros en variantes de metrólados, lo cual es observable en otros países y pensamos que teniendo los en otros lados, pues, la radio está saltando entre especies, que se está ocurriendo en la región. Interesantemente, dentro de esta vigilancia han aparecido algunos animales silvestres fortuitos, mapaches, perros grises, y han salido positivos asociados en la variante de perro. Entonces eso nos hace pensar que estamos viendo el mismo escenario que ocurre en otros países, en donde la variante de perro está circulando en estos sitios, como ven en el cuadro ahí, ¿no? Coyotes, perros grises, perrillos de otras especies, por lo menos, nosotros que son las toapías, y núculos. Todas estas especies ocurren en Guatemala, ocurren en la mayor parte del país, aunque están concentradas, interesantemente, en la zona norte, que es donde está la mayor parte de la diversidad biológica del país. Entonces, nosotros tenemos un proyecto ahí donde están registrando estos patógenos y pensamos que sería bueno insertar la búsqueda de radio en estos animales silvestres, pero es muy complicado estar capturándolos, es muy difícil obtener servicios, pero mueren todo el tiempo atropellados. Pensamos probar que son factibles esta rabia en animales silvestres. Es bien interesante porque, como digo, estas especies ocurren en la zona norte, que es la zona ganadera, son las áreas protegidas, pero que están siendo amenazadas por. No voy a decir que son narcotraficantes con ganado, pero no voy a decir que no son narcotraficantes. No. Entonces, si están botando cerveza, están poniendo ganado, no les interesa quedarles, sino no hacer nada. No lavar dinero, no lavar dinero. Entonces, ven estas fotos. Esto es una zona ganadera en el norte, y pueden ver ahí, un poco de la izquierda, con los días silvestres insertados dentro de la zona. Hay mucho contacto. Esto es bien interesante porque vimos este fenómeno con los colegas con los que trabajamos en filtración y cuando empezamos a hacer estudios de murciélagos, la incidencia de desnudos de reptiles en esta zona era muy baja. Capturaban los presentes, la participación de murciélagos y tenían este invento. Tenían ese nuevo desnudo. Hoy tenemos que hacer. Entonces tiene una persona lo decimos que puso, es un maguti viviendo de un vampiro. Y luego vemos que en la misma zona, fuera de esta zona ganadera, todavía hay reservas que hay tapires. Y vean esto, si son. Vean los pies del Pacífico, miren lo que salta. Hay un vampiro que sigue en la habitación. Entonces, ante esta evidencia sabemos que hay contacto de la vida silvestre con los reservorios de radio que están probablemente provocando los brotes en el ganado, entonces queremos saber qué está pasando y qué está sucediendo. Para eso estamos proponiendo esto, a animales atropellados en las zonas especializadas, intentarlos y explicar qué pasa. Estamos proponiendo hacer un transecto mensual en estas franjas, buscando todos los intentamos efectuados, porque anecdóticamente siempre encontramos animales atropellados. Siempre. No es parte de los perros, pero es un entendido. Y lo queremos hacer en estas zonas donde hay reportes de fase, donde hay vidas silvestres, donde está en fase, en dos departamentos especiales, que son una de neonato, ¿no? Y la otra zona que tiene mucha cercanía con la frontera de México, hay mucho tráfico del ganado, que viene de Tepic. Entonces llevamos un mes haciéndolo, de cuestiones de fondo, peticiones de tiempo,
Y observamos 232 animales, la mayor parte terrestres, 158 terrestres, pero encontramos 74 silvestres, incluyendo un mono, una aulladora, por ejemplo. Eso es horrible. Pero de todas estas muestras, estamos hablando de la zona más cálida, más húmeda del país, donde todas las muestras estaban en muy mal estado y no pasaron al control de la calidad de la vapor. Entonces, únicamente hemos logrado eh, procesar de nuestras muestras un perro, dos perros dulces y de un zorrillo, y Citrus macedura, y 7 catacinos, idénticos, los cuatro, nosotros. Eh, y les estamos corriendo estas pruebas de cruce lateral que estamos haciendo en un silvestre para ver cómo funciona en comparación con estas pruebas. Todas las pruebas de cruce lateral no salieron negativas, pero el TCO de la ley de 34 tiene dos positivos. Tenemos un zorrillo y tenemos un zorro positivo. Entonces, esto es súper interesante que un primer resultado preliminar, porque estamos hablando de un porcentaje de positividad bastante alto. Entonces, estamos pensando que puede ser una buena forma de detectar raro en estas personas que están sirviendo. No es nuestro pensar, nos quedamos al mensaje de nuestra presentación porque tiene de zombies. Y entonces, los siguientes pasos es, queremos pensar esta noche que tenemos, estamos utilizando el INAEM, queremos expandir las zonas donde estamos utilizando el estamos formando una red de trabajos en Israel y Shikira que tiene el mínimo de recursos animales explotados ahora y también hay unas redes de conservación como que también nos reportan animales explotados que nos llevan a la vigilancia y queremos obtener muestras del ganado que está saliendo positivo por la vigilancia oficial para poder comparar la asistencia. Y que por supuesto, como todos vivimos, está pendiente para poder controlar. Bueno, obviamente el equipo de trabajo y agradecer a mi institución y a las instituciones que nos han apoyado y pues eso es lo que quería presentarles, así que me gustaría escuchar sus preguntas, sus sugerencias, sus críticas, lo sigo haciendo, deseo hacerles y pues muchas gracias. Thank you, David. Are there any questions from the audience or any comments? Hi. Thank you, David. On your linear flow, did you homogenize your brain samples? Yes, yes. I mean, when we can find the samples, most of the samples have been put in the head, and most of the time is that we don't know, really no way to head, so that's why we decided, but when we find out, we and And do you do that in a hood? yeah. Oh, so you have a DSD. Great, thank you. Yeah, when we're doing it in the ticket. Any other questions? Excelente trabajo, David, que están realizando y veo que tienen cientos de muestras colectadas, algunas no pasaron, pero han podido ver si hay algún patrón en la distribución, han podido encontrar hotspots de animales atropellados o algo que pueda dirigir las futuras acciones de dónde seguir buscando. Sí, gracias. Es una buena pregunta, Ricardo. Empezamos a ver, no hemos hecho un análisis espacial formal y robusto, pero sí hemos visto la tendencia. Cada uno de los sitios en donde hemos realidad encontrar corrientes, tenemos una zona que no sabemos por qué, es lo que no puedo explicar, solo sabemos que en esos sitios siempre hay corrientes atropellados, pero los perros es más sencillo. No estamos buscando perros, pero los vamos a incluir directamente. En los perros es bastante más sencillo, muy basurero. Aunque los basureros atraen bastante a la vida silvestre, ¿sí? La mayor parte de los acompañamientos están cerca de basureros, cerca de un matadero, por nada. Entonces, sí, hay zonas que estamos identificando y que podemos estar en este modo. Gracias. Bueno, felicitaciones por el trabajo que vienen haciendo. Bueno, la inmunofluorescencia es una prueba con mayor sensibilidad y especificidad que las pruebas de laterales. Y el único, digamos, reactivo caro es el conjugante rádico. Entonces, eso se lo puede pedir a ustedes y te lo da gratis o al CDC. Y el secuenciamiento, el LN34 no, el tiempo real es un poco más caro. Entonces, a menos que usted también considere las enzimas gratis.
pero desde el punto de vista de laboratorio, ¿no? Y lo otro es la conservación de las muestras, se puede hacer con glicerina al 50%. ¿Sí? Eso te va a ayudar, sobre todo en Guatemala, que hace mucho calor, ¿no? Por ejemplo, en parte, ¿no? Sí, gracias por su comentario. Entonces, sí, tomamos en cuenta estas cuestiones, digamos que la pregunta de investigación no es tratar de encontrar los positivos acá, pues sí, tiene la importancia de considerar. Nosotros no somos un laboratorio especial de agua en el país, pero hay dos laboratorios especiales que lo único que informan, digamos que el acceso a los manuscritos es bastante limitado, porque obviamente no es parte del grupo de datos, no es el de datos, acá de alguna manera, el grupo, lo que nosotros proponemos en esta pregunta de investigación es saber qué variantes específicas están circulando en qué poblaciones animales en todo el mundo, para tratar de entender realmente cómo está la dinámica ahora que vamos a subir por las áreas de carros, está haciendo circular en los carros, queremos saber si se va a mantener circulando en otras especies y por eso estamos usando PCR para poder caracterizarlo molecularmente. Es la limitante de la investigación porque sabemos que está positiva la radio y que se dice que mucha sensibilidad, mucha sensibilidad, pero no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Entonces, Uh, Thank you very much, David. gracias. I don't want to interrupt the discussion, but if we have a very tight agenda this morning, for the sake of time, we have to move on. Our next speaker will be Diego Ferrer from the Faculty of Agricultural Science, Universidad de la Salle, Bogotá, Colombia. And he's going to talk about ecology and epidemiology of vampire dead-born rabies. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia en la mañana de hoy. Es un gusto, de verdad, compartir con todos ustedes en el marco de este curso en el 2025. Y hoy les quiero compartir algunas experiencias que hemos venido desarrollando, tanto desde la Universidad de La Salle en Bogotá, Colombia, y junto con el Laboratorio de Biogeografía y Ecología de Enfermedades de la Universidad de Chile. Aquí ustedes observan en la parte inferior las fotografías de los autores, está Laura Ávila, está Paul Anderson, está Luis Escobar, y quienes habla Diego Sebastián, que representa pues a ambas instituciones. Entonces la idea es que vamos a hablar sobre la ecología y la epidemiología de la radio en los de vampiros, y para ello quiero iniciar con unas preguntas orientadoras para todos ustedes. La primera, ¿cuál puede ser la incidencia y la carga de la rabia transmitida por los nuevos rotundos en el ganado bovino a través del tiempo en los últimos 40 50 años? La segunda, ¿cómo puede ser ese uso de anticoagulantes y antirricidas para el control de vampiros común en Latinoamérica? La tercera, ¿cuál es el impacto del cambio climático sobre la ecología distribucional del vampiro común en el último ciclo, con datos desde 1901 hasta 2019? ¿Y cuáles son las variables ambientales, tanto bióticas como bióticas, que podrían ser impulsoras o predictoras del riesgo de propagación del virus de la rabia a una escala más nacional, en este caso Colombia? Como ustedes ven, quiero hacer unas preguntas inspiradoras desde una escala continental para llegar a una escala nacional y ver en qué punto podemos tener puntos de convergencia allí. Vayamos resolviendo cada una de las preguntas. La primera, ¿qué sabemos sobre rabia, mujeres de vampiro y ganado bovino? Estos son datos que publicamos en la principios de esta en la revista Clockdown, donde ustedes pueden observar allí, no se ve muy bien el contraste, pero hay unos números que son en negrito, que hacen referencia a los datos con mayor cantidad, que ustedes observan como países como México, como Colombia, Perú y Brasil, son los que tienen mayor acumulación de brotes y mayor acumulación de casos entre 1970 y 2023. Ustedes en la parte inferior observan el acumulado de casos en este periodo de tiempo, que son más de 23.000 brotes, más de 133.000 casos, 5.6 casos por brote, 450 brotes por año, y un aproximado de 2.520 casos por año. Estos son datos extraídos de Cerdera y haciendo conocimiento a los colegas Martín Gilace y Felipe Rocha de EPS Famastosa. También iba pues trabajando en la compilación de toda esta información y hacerla de acceso a todos nosotros.
En cuanto a esa distribución geográfica, observamos acá cómo países, en este caso Brasil, representaría con el mayor número de brotes de radio, luego seguido de México, Colombia y Ecuador, y en el mapa de la derecha es una representación ya en el número de casos, donde igualmente Brasil pues, vence como la mayor cantidad, y luego seguiría México, y allí los demás países de Latinoamérica. Desde el punto de vista latitudinal, aquí les muestro un mapa de calor donde ustedes ven desde México hasta la parte de Paraguay, Argentina y Uruguay, cómo sería esa ocurrencia de casos a través de los meses acumulados en todo este histórico de las últimas décadas. Y observamos que a través de los meses, Brasil es el que tiene mayor acumulación de casos, con un repunte hacia la parte final del año. Y países como Surinam y Guyana Francesa solo reportan brotes tanto en marzo como en julio de algunos de los años del análisis que hemos tenido acá. A continuación, ustedes ven ya los datos de los brotes de radio 1 a escala mensual, donde observamos que no hay una diferencia significativa, estadísticamente hablando, entre esa ocurrencia de brotes mes a mes, pero sí lo observamos a escala geográfica, en escala nacional, donde Brasil es el que tiene el mayor número de los brotes a escala mensual y anual, luego Colombia, México y Perú. Y acá ustedes observan cómo ha sido el cambio en esa incidencia de los brotes entre décadas. En la parte inferior se observa algo de una línea punteada roja, que serían los brotes para 1970, la década de los 70. Lo que hicimos fue hacer una diferencia entre estos brotes de los 70 versus las siguientes décadas, y observamos que para la mayoría de países, donde aquí me resulta importante, Brasil, Colombia, México y Perú, hay un aumento significativo en esa diferencia del recorte de brotes en las últimas décadas versus las primeras décadas. Es en parte por el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia, la notificación y justamente el sistema Turner. Y aquí algo interesante que les quería compartir. Acá hicimos una regresión, una relación entre la tasa de ocurrencia de la rabia en murciélagos, que es el SDX, por cada millón de humanos. Lo que hicimos fue analizar por cada millón de humanos en el territorio, porque todavía no hay estimativos claros de la población de murciélagos, que es un trabajo pendiente que tendremos que realizar, versus en el eje Y, donde tenemos la tasa de la rabia bovina por cada millón de bovinos. Y miren aquí lo interesante, que aparece en primera instancia Perú, luego allí El Salvador y Brasil. Y miren que El Salvador no lo habíamos nombrado previamente, pero en términos de comparar esos casos, allí aparece de manera importante. Listo, resolvamos la segunda pregunta. ¿Qué sabemos sobre el uso de antirricidas? Ustedes observan aquí resultados de un artículo que también publicamos este año en Finanzas and Public Health, donde caracterizamos el uso de antirricidas. Acá ustedes observan los estudios que están reportando, básicamente proceden de los 70 y ya del 2010 hacia acá. Se han hecho diferentes enfoques experimentales, por ejemplo, en cuevas, en laboratorio o a nivel de campo, en rancherías, en fincas propiamente dichas. Y básicamente el principal principio utilizado es la warfarina de una manera directa sobre los murciélagos en un momento de la red de ellos. Y en cuanto a la temporalidad de los estudios, ustedes observan aquí que el mayor número de estudios se hacen por 15 días de seguimiento, algunos con 14 o 5 días. Entonces aquí miren que se requiere investigación que cubra una mayor temporalidad del impacto sobre los murciélagos en el uso de estos antibióticos. En cuanto a geográficamente cómo está la oferta de estos productos, aquí observan un mapa de Latinoamérica con el nombre comercial que pudimos encontrar en el cual se venden estos productos que se pueden usar por país. Y en la tabla ustedes observan igualmente el principio activo, que el principal es la warfarina, y la dosificación recomendada por los fabricantes. ¿Listo? Y acá ustedes observan algunas formas de aplicación que podemos caracterizar de los estudios. Ustedes ven allí que se ha reportado el uso de estos anticoagulantes aplicándolos con el dedo, con un guante, y luego hacerlo a través de un bajalenguas, o a través de una brocha, o directamente a través de una aplicación con jeringa. Normalmente se reporta la aplicación a nivel de la parte de la espalda, pero también se encuentran estudios que lo aplicaron en el tórax, o inclusive la aplicación cero de los bovinos, donde ustedes observan que podría ser inclusive reportado intramuscular, interrenal, entre otros. Y hay estudios donde documentaron la aplicación sobre las paredes de las cuevas, donde estos individuos habitan allí. En cuanto a los hallazgos de posterior de la aplicación, los investigadores pudieron reportar, pues primero encontrar los animales muertos con hemorragia, luego encontrar animales débiles o encontrar
animales sin significancia clínica aparente, o partes de animales, siendo esto significante respecto a que haya presencia de depredadores, o inclusive pruebas ya sin individuos. Y entonces miren que es parte de lo que investigadores de esta ruta nos han venido compartiendo, de cómo puede ser ese efecto de las poblaciones en las colonias y que luego haya una recolonización con otro grupo de animales y posteriormente la ocurrencia de brotes del virus de la rabia. Y aquí incluimos un breve análisis bibliométrico, donde pues, si ustedes ven allí el mapa de concurrencia de estos estudios, a la derecha la concurrencia de autores, donde aquí pues, tenemos el privilegio de contar con el Perrute, el doctor Streicher, que nos han compartido algunos de sistemáticos. En cuanto a concurrencia de los países que reportan este tipo de estudios, Brasil es en Latinoamérica el que más contribuye, pero aquí también aparece Reino Unido y Estados Unidos que les interesó esta investigación, y allí, no sé muy bien la resolución, algunas universidades donde están íntimamente relacionadas con ser de Brasil, de Estados Unidos o del Reino Unido. Y acá la tendencia entre la producción de citaciones y la producción bibliográfica a través de los años, vemos que en los 70, pues cuando se inició a hacer esta investigación fue importante y en los 2010 hacia acá volvió a crecer el interés por este tipo de investigación. La tercera pregunta que quiero resolver con ustedes tiene que ver con cambio climático, murciélagos y virus de la rabia. Ustedes observan aquí cómo ha habido una tendencia hacia la expansión hacia el norte, latitudinalmente hacia el norte, de la ocurrencia de desmorrifundos y la subsecuente presentación de brotes de rabia en el continente, y donde las principales variables ambientales involucradas, en este caso, han sido la desviación estándar de la temperatura y la media de la temperatura. También observan aquí, en el mapa a la izquierda, la concordancia de los modelos de distribución de desmorrifundos entre 1901 y 2019, y en el mapa de la derecha, cómo es esa incertidumbre en áreas potenciales de expansión de desmorrifundos. Pues aquí miren cómo se viene documentando la probable expansión, por ejemplo, en la latitud norte, hacia el norte de México y hacia el sur de los Estados Unidos, unido esto a temas de cambio climático. Y aquí, ese cambio porcentual que se ha dado en los últimos años, ustedes ven en los países de la parte inferior, donde si comparamos los 70 con los tiempos recientes, ha habido una disminución en la ocurrencia de brotes, pero de El Salvador hacia arriba, hasta Perú, México y Ecuador, ha habido un aumento significativo en el número de brotes. Hay que aclarar que se reportan más brotes acumulados, pero menor número de casos por brote. Entonces, eso es también importante desde el punto de vista de la intervención y estudios de tipo epidemiológico. Y aquí una relación de regresión entre ese rango de expansión latitudinalmente hablando, en grados hacia el norte, versus la ocurrencia de los brotes de rabia a través de estos 100 años, a través de estos, perdón, estos 1970 a 2019. Y acá vemos cómo es esa reducción en la estacionalidad justamente de la temperatura a través de los años. Y la última pregunta que quiero resolver con ustedes tiene que ver con qué factores están asociados a rabia en una escala nacional como es Colombia. Acá se hizo un diseño de modelo experimental con diferentes agrupaciones de variables. Quiero llamar la atención de ustedes con la roja, que hace referencia a las variables agrupadas por densidad del ganado, y a la verde, que hace referencia a las variables solo climáticas, donde tienen los mejores tasas de emisión en los modelos y mejores valores de ahí. Y acá ustedes observan el impacto del test del rendimiento del modelo en morado, las variables agrupadas sin tener consideración del sesgo, y en rojo las variables agrupadas considerando la variable de densidad de los volumen, como hemos venido dialogando en estos momentos. Algo que quisimos establecer, por ejemplo, otras variables posiblemente asociadas. Acá ustedes observan la densidad de aves, la avicultura como tal, que encontramos que en aquellas áreas donde la avicultura es avicultura de traspatio o de menores de 5.000 animales, habría mayor probabilidad de que el murciélago estuviera allí. No diciendo que el murciélago se detrae las gallinas, pero que si esa expansión agrícola pecuaria asociada a la avicultura y otras especies puede estar involucrada. Acá, por ejemplo, índice de pobreza, observamos como el índice de pobreza es mayor en aquellos sitios donde hay mayor propagación del virus de la rabia, y acá cómo ha interactuado la densidad poblacional. De 100 individuos por kilómetro cuadrado están impactando en la distribución de la propagación de los virus de la rabia o del brote de la rabia. Y para finalizar esta parte a escala nacional, ustedes ven aquí la producción geográfica de los modelos que hemos venido trabajando con diferentes variables.
con todas las variables antropogénicas, climáticas, del paisaje, y agrupadas con un sesgo, donde en el caso de Colombia vemos que para todos los mapas, la región Caribe y una parte del norte y del oriente de la cordillera oriental del Piedemonte serían las de mayor interés. Y el último mapa es importante considerar el sesgo de la densidad del ganado. Listo. Algunos mensajes para llevar a casa los que les acabo de contar. Primero, los datos nos pueden permitir establecer o preguntar cuándo, dónde y con qué intensidad es más probable que se produzcan los intereses de radio en América Latina. Es importante considerar que una disminución en la magnitud de los brotes a través de las últimas décadas puede significar que la gestión de epidemias ha sido óptima o ha sido eficaz en nuestros países. Se necesitan estudios experimentales de largo plazo que comparen los efectos colaterales que pueden tener el uso de anticoagulantes, ¿no? Y hoy en día se está trabajando más en la vacunación de bovinos, por ejemplo, más con el control con anticoagulantes. Este sistema de osmosis rotundo y radio es importante para mirar cuáles son las consecuencias del cambio climático en este tipo de enfermedades. Y la actividad humana definitivamente influye como un riesgo de contagio para el virus de la rabia y la propagación de otro tipo de patógenos en este tipo de sectores. Importante, quería resaltar con ustedes que este tipo de trabajos interdisciplinarios, interinstitucionales, internacionales, les han permitido construir capacidades. Aquí tienen las fotografías y los pósters de talleres internacionales que hemos hecho en Bogotá, Colombia, con apoyo de Virginia Tech, donde han participado representantes de universidades, institutos públicos nacionales de salud humana y medio ambiental, entre otros. Y acá un agradecimiento muy especial a los financiadores de estos proyectos, a la NSS, a la UNESCO, y a las diferentes instituciones dentro de Virginia Tech que han financiado nuestros estudios. Y pues agradecimiento a Juan, a Sao, a Tati, a Tatiana, a Andrés, a todo el equipo que está detrás de Silvera, el doctor Marco, el doctor Felipe, en el caso de Colombia, los funcionarios del Instituto Colombiano Agropecuario que nos han apoyado en este tipo de debate. Y mucho de lo que estamos haciendo, pues también tiene un trabajo de campo que no les presento esos datos el día de hoy, es ese proyecto que está en curso, sobre la ecología del virus y del metólogo vampiro a escalas de gradientes altitudinales a través de nuestro país. Y es parte del trabajo de campo, ¿cierto? Que todos hemos vivido con sus ventajas y desventajas. Yo creo que es muy valioso que lo que aprenden en el trabajo de campo. Estas son parte de las fotografías de ese trabajo. Y un agradecimiento especial al laboratorio Virginia Tech, aquí van algunas fotografías de los miembros, y por favor recordar la procesión del mes de los murciélagos en octubre, y por si no se acuerdan mi nombre, Diego Sebertear, mi correo, mis redes sociales, y allí está la red social del laboratorio de Virginia Tech, y el QR para los datos. Invitados a ir a la Laguna Humantal en Perú, ya que estamos acá, vale la pena ese espectáculo natural. Muchas gracias. Thank you very much, Dr. Soler. We have time for one question. Oh, okay. For someone else? Back there for someone. Who will? Muchísimas gracias, doctor, por la presentación, por nos considerar ahí, ¿no? El trabajo que realizamos con el Silvera, ¿no? Una primera observación es que intente verificar después también estos datos de ocurrencia alineados a la densidad animal y el tamaño de la población de animales que hay, porque hay algunos países que tienen una pequeña cantidad de brotes, van a tener ahí un impacto en realidad, teniendo en consideración su población total de animales, y terá un impacto mayor que México, que Perú y que Brasil, por ejemplo. Y un punto también que me gustaría destacar es que cuando hablamos de este trabajo, ¿no? De control de población de murciélagos hematófagos para control de la rabia, en general, hablamos como si fuera una cosa sola, ¿no? Como si todo este trabajo de control realizado por el Servicio Veterinario Oficial fuera realizado bajo una misma estrategia, una misma manera que se realiza, pero en verdad no es así. Es un trabajo bastante heterogéneo la manera como es empleada esta tecnología, esta metodología de control en los países de la región, y mismo dentro de los países hay también una heterogeneidad. Algunos emplean
algunos emplean ahí como preventivo, otros como efecto activo. Entonces, una pregunta es si usted pensaría en hacer también un trabajo futuro para analizar cómo se ha empleado este tipo de metodología para verificar los resultados. Gracias. Gracias, doctor Felipe, Thank you. totalmente de Sorry. acuerdo. Can you make it a very, short answer? Because for the sake of time, I don't want to be improvised, but we need to move on. Perfecto. Sí, solo decir que sí es de interés hacer este tipo de estudios donde se evalúe ya en escala nacional cómo se hacen las intervenciones y, por ejemplo, en el caso de Colombia, ya en la última resolución que hace ese control del murciélago antiguo común ya incluye algunas particularidades para que se haga con base en el contexto epidemiológico. Muchísimas gracias. Gracias. So, our next speaker will be Dr. Miguel Maldonado from the Puerto Rico Department of Health, Center for Disease Control and Prevention. And he's going to talk about comparative rated diagnostic findings in the staging among users and stuff. This floor is yours. Muy buenos días para los que no tengo atención. Mi nombre es Miguel Maldonado. Soy el tecnólogo médico a cargo del laboratorio de radio del Departamento de Salud de Puerto Rico. Tengo que hacer la aclaración de que no soy doctor, soy solamente tecnólogo, ¿verdad? Y tengo que dar las gracias al comité de ahorita por darme la oportunidad de compartir con ustedes nuestros hallazgos. Puerto Rico es una isla del Caribe, es la más pequeña de las Antillas Mayores y pertenecemos a los Estados Unidos. Nuestro reservorio principal es la mangosta. Tengo que... sorry. Otra vez. El reservorio principal es la mangosta. Tengo que agradecer a mis amigos de Agricultura Federal por prestarme estas fotos, ya que yo tengo muchas fotos de mangostas muertas, pero no tengo de mangostas vivas. Y a, discúlpeme, otra vez. A mi amigo Adolfo por prestarme estos videos para que ustedes pudieran ver la mangosta en su estado natural. En Puerto Rico, hasta el momento, la única cepa que se ha confirmado es la cepa de la mangosta. Se ha investigado muy poco de la rabia en murciélagos en Puerto Rico. Desde 1972 hasta el presente solamente se han analizado 153 murciélagos en el laboratorio de rabia y hasta ahora todos han dado negativos. Mucho menos se ha investigado la transmisión de madre a fetos en la isla. Solamente estos casos son los únicos documentados. El objetivo de esta charla es compartir simplemente con ustedes nuestros resultados de unos casos incidentales que se recibieron, 2 mangostas y un murciélago, y comparar y describir brevemente las técnicas utilizadas. Del 2024 al 2025 recibimos las muestras de diferentes regiones de la isla. Como pueden ver, están bastante distantes, una de Toro del Área, otra de Bonito y otra de Toalto. El primer caso fue una mangosta que la mataron 2 perros. Cuando llega al laboratorio me percato que está preñada y decido extraer los fetos. Obtengo 4 fetos de estas. Se le hicieron la prueba rápida, PCR y DFA a los fetos y el PCR a los condones umbilicales. La madre solamente se le hizo la prueba rápida y el DFA. El segundo caso fue otra mangosta que se recibió luego de que mordiera un perro y el otro perro de la casa matara a la mangosta. Cuando la estoy analizando me percato que está preñada y decido extraer los dos fetos que tenía en su interior y les hago todas las pruebas, las 3 pruebas, tanto a la madre como a los fetos. Y a los condones umbilicales se le hizo PCR, disculpen. El tercer caso fue un murciélago que recolectamos el doctor Adolfo Rodríguez y yo en nuestras vigilancias activas visitando cuevas, donde encontramos este murciélago en el suelo. Cuando lo traigo al laboratorio para identificarlo,
me percato de que está preñada y decido también extraer el feto. En este caso, se hizo todas las pruebas, excepto que el cordón umbilical no se le hizo el PCR. Y tanto a la madre como al feto se hizo las tres pruebas. Para todos los casos se extrajo utilizando utensilios estériles para cada uno, tanto para la madre como para cada feto, y se extrajo primero el cerebro del feto y luego el cordón umbilical. Las tres pruebas utilizadas fue la prueba rápida de Bionet, el BSA y entonces el PCR. Se hizo primero el BSA y la prueba rápida, y luego se hizo el PCR, por cuestión de que pues, es más fácil hacerlo el mismo día, las pruebas de pruebas rápidas y BSA. Y importante aclarar que tanto la prueba rápida como el PCR se utilizaron las metodologías del CDC. Una comparación breve sobre las pruebas, pues la prueba rápida, como el nombre lo dice, es una prueba sencilla que puede hacer en el campo, no conlleva mucho entrenamiento, no requiere ningún equipo. Se utiliza un corte del céfalo, del tronco encefálico. La desventaja es que es mucho menos sensible, que es variable la especificidad, es mucho menos sensible que el PCR y que el DSA. Y se pueden escapar algunas infecciones tempranas. El DSA, que es mi prueba de referencia, pues ya es una prueba establecida, está estandarizada, tiene un protocolo estandarizado, tiene entrenamiento estandarizado y tiene proficiencia. Las desventajas que requiere un microscopio de presencia, que no todo el mundo lo tiene, la calidad de la muestra es crítica para la prueba y requiere un personal altamente entrenado que tenga un buen ojo clínico. El PCR, al igual que el DSA, requiere este cerebelo y un corte de tronco encefálico. Tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad. Se está considerando ya un gold standard. Detecta múltiples glicerídos y es ideal para análisis moleculares, vigilancia molecular. Desventaja es más costoso, requiere un equipo especializado, los reactivos son más costosos, también toma más tiempo. Y no está estandarizado y no tiene consistencia ni para poder estandarizar. Esta es la prueba de Bionet modificada por el CDC, donde solamente se utiliza un corte de tronco encefálico, se macera, se hace como una pasta, se envuelve en el swab, se pasa al buffer, se sacan 4 gotitas, se pasan a los cassettes y si tienes un resultado negativo es una rayita y si tienes un positivo son 2 rayitas. Este fue el resultado del primer caso. Como pueden ver, 2 rayitas la madre y 1 rayita los fetos, los 4 fetos negativos y la madre positiva. El segundo caso, como pueden ver, 2 rayas la madre y 1 rayita los fetos negativos ambos. Y en el tercer caso, tanto madre como murciélago negativos. Esta es la única foto que lamentablemente que tiré de los DSA, donde pueden ver que este es el segundo caso de la madre que está positiva y este es el microscopio que se utiliza. Lo que quiero que vean en esta tabla es la interpretación de la palabra de PCR, donde 35 es el cutoff y entre 35 y 45 dan un concurso. Estos son los resultados que tuvimos del primer caso de los fetos. Tuvimos 2 positivos, 2 inconclusos. Lo importante en este caso, si quiero que vean, es que los CT fueron bastante altos, incluso en los que estuvieron positivos. Los condones umbilicales de estos casos todos dieron inconclusos. Y en el segundo caso, que pudimos hacer la madre, puede ser que el CT dio 20, que es un CT bueno, que no hay duda de que eso estaba positivo. Los fetos de esta dieron negativo, pero sus condones umbilicales dieron inconclusos. En el caso del murciélago, tanto la madre como el feto dieron negativo. Esta es una tabla que resume los resultados obtenidos, pero se lo explico mejor en donde tenemos que los 2 madres dieron positivo tanto por la prueba rápida como el DSA, y la que se le hizo el PCR también dio positivo. En este primer caso, los 4 fetos dieron negativos por la prueba rápida y el DSA, pero tuve resultados inconclusos y positivos con el PCR. En el segundo caso, los 2 fetos dieron negativos
por todas las pruebas, y en el tercer caso, el murciélago y la madre y el feto dieron negativo por todas las pruebas, y los 6 cordones umbilicales dieron resultados inconclusos. ¿Qué podemos concluir de esos resultados? Que a pesar de que se detectó RNA viral por la prueba de PCR, esto apunta más a una contaminación cruzada, más a pesar de que se utilizó en utensilios estériles. Esta teoría se reafirma más porque tuvimos esos CTs altos, no tenemos una conexión neuronal con madre a feto, más los 10 negativos. Que podemos, ¿verdad? Que tenemos que establecido con hallazgos, ¿verdad? Que hay que tener mucha precaución, ¿verdad? Cuando se está analizando estos resultados. Y hay que tener unos protocolos bien estrictos cuando se está trabajando con pruebas moleculares. Y más cuando se está trabajando con posibles días Nobel. Algunas de las limitaciones que encontramos, que la prueba de PCR no distingue entre ¿verdad? Presencia de RNA e infección activa. Tampoco me distingue entre los diferentes lisovirus. ¿Verdad? Una dificultad o limitación que yo encontré es que los cerebros de los fetos son bien acuosos. Y esto pues dificulta escoger específicamente el área que se hace falta para las pruebas. Igual los murciélagos pequeños es bien tedioso y buscar el área específica que necesitas para la prueba. Tengo que agradecer al CDC y a su programa DRC por los fondos, los reactivos, el training, para hacer estas pruebas y específicamente dar un agradecimiento particular a Lilian y a Ryan, que pues, siempre están pendientes a ayudarnos. Yo lo llamo y rápido me responden. Y al caballero, al doctor Adolfo Rodríguez, por su cooperación en la vigilancia activa de murciélagos y conmigo a las pruebas. Entonces, voy a acabar. So we have time for 1 or 2 questions. ¿Entiendes? So, please, over there. Entonces no me quedó muy claro realmente, me he mareado con lo de la contaminación. Entonces, hubieron 2 madres que salieron positivas y los fetos todos eran contaminados. No. Las dos dieron positivas, solamente se le hizo a una PCR por cuestión de que no tenía el reactivo en el momento. Pero las dos dieron positivas tanto por el día 6 como la prueba rápida. Y una que tenía PCR, se volvió a hacer PCR y se confirmó que también estaba positivo por PCR. Los fetos del primer caso, 2 de ellos dieron positivos y 2 inconclusos por la prueba de PCR, pero por las pruebas rápidas dieron negativo. El issue es con el PCR. Claro, lo que, digamos, deberías tener al final un resultado concluyente, ¿no? O sea, no olvídate que cada prueba tiene al final qué quedó, ¿no? O sea, una vez que has eliminado tus contaminaciones. Lo que pasa es que no te puedo dar algo muy bueno porque realmente lo que estoy demostrando que los hallazgos que tuvimos, ¿verdad? No era un estudio, simplemente era demostrar lo que habíamos encontrado. Y los resultados, lo que te dan a entender es que hubo posible contaminación de la madre, ¿verdad? Infectada, que de los fetos, a los cordones umbilicales y a algunos de los fetos. Pero en el segundo caso no ocurrió eso. ¿Cómo ocurrió la contaminación? Es bien difícil saber, ¿no? No, Can I suggest you continue your conversation, maybe at the end of the session during the coffee break? Thank you very much because we have to move on. Thank you very much again. So very interesting talk. I'm now going to hand over to my co-moderator, Gadi. So, Para continuar con la sesión, voy a invitar a la doctora Karina Rosario, del Instituto Nacional de Salud de Perú, que nos va a presentar la evidencia de transmisión sostenida en Potus flavus como un posible reservorio de un antiguo linaje de rabia relacionado con el plago del murciélago. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, muy buenos días.
Mi nombre es Karina Montari, soy médico veterinario y trabajo en el Instituto Nacional de Salud. Hoy vengo a compartirles el tema de estudio, evidencia de transmisión sostenida, Suspiria potos flavus como reservorio de un antiguo linaje de rabia relacionado con el plaga de murciélago. Este estudio fue realizado gracias al trabajo de profesionales y técnicos del Laboratorio de Metaxémicas y Zoonosis Virales del Instituto Nacional de Salud de Perú, junto con colaboradores de diversas instituciones, entre ellos el CONICET, la Universidad de Buenos Aires, Argentina, el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas Carlos Malbrán, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad de Sao Paulo y el Ministerio de Salud. Gracias a la virtualidad se pudo romper fronteras y contamos con la participación del doctor Diego Caraballo y la doctora María Fernanda Carreño, que compartieron su experiencia enriqueciendo y conduciendo este estudio. Bueno, introducción. Como ya se ha mencionado en charlas anteriores, la rabia canina ha disminuido significativamente en el país, reportándose a la fecha solo 2 casos de rabia en perros en Arequipa. Por el contrario, la rabia silvestre continúa siendo una amenaza para la salud pública del país. Este tipo de rabia se mantiene en ciclos de transmisión asociados principalmente a quirópteros y a mesocarnívoros. En el Perú, nuestro principal reservorio silvestre es el murciélago Desmodus rotundus. Sin embargo, en los últimos años se han reportado casos de rabia en potos flavus, conocido localmente como choja o quincayú. Este es un mamífero arbóreo de hábitos nocturnos y que se alimenta básicamente de frutas y de flores. Estos casos fueron reportados en el sur del Perú, en los departamentos de Madre de Dios y Cusco entre los años 2002 y 2024, destacándose el brote en Cosmipata, Cusco, entre los años 2021 y 2024, cuyo comportamiento inusual, referido por el reporte de 17 casos, nos llamó la atención y dio este estudio, ¿no? Planteándonos la hipótesis de que potos flavus podría comportarse no como un simple caso sospechoso de rabia, sino como un potencial reservorio manteniendo su propia cadena de transmisión. El objetivo de este estudio fue caracterizar filogenéticamente el virus de la rabia en potos flavus y evaluar su relación con linajes de murciélagos y otros mamíferos silvestres. Materiales y métodos. Analizamos 23 muestras de tejido nervioso de potos flavus positivas a rabia por la prueba de inmunofluorescencia directa. Estas muestras fueron colectadas por el Ministerio de Salud tras reporte de ataques y mordeduras en Madre de Dios y Cusco entre los años 2002 y 2024. Para realizar este estudio realizamos un pasaje en ratón lactante, extraímos el RNA total y utilizamos una estrategia de secuenciación dirigida, es decir, utilizamos 3 pares de primers para amplificar el genoma completo del virus. Posteriormente realizamos procedimientos de purificación y cuantificación y preparación de librerías genómicas utilizando el kit Nextera XT. Utilizamos la plataforma Illumina MySeq para el secuenciamiento. Para el análisis informático utilizamos herramientas como FastQC para evaluar la calidad de las secuencias, Primomatic para el recorte de adaptadores y bases de baja calidad. Posteriormente realizamos un ensamblaje de nuevo utilizando herramientas como SPADES y AIDA. El CONTIG generado en este proceso fue verificado por un ensamblaje por referencia con BBWA y visualizado en IGB. Finalmente, estos genomas completos fueron comparados con bases como GenBank y RADBLUE. Para el análisis filogenético, construimos una matriz con 2.181 secuencias descargadas del GenBank y RADBLUE que incluyen secuencias de quirópteros y también de carnívoros, a partir de la cual filtramos 1.868 secuencias, considerando el gen de la nucleoproteína de más de 1.200 nucleótidos y genomas completos, entre ellos 23 genomas de potos flavus secuenciados en el Instituto Nacional de Salud. Seguido a ello, realizamos el procedimiento de alineamiento con MAP y verificamos y ajustamos con AliView. Para las reconstrucciones filogenéticas utilizamos la metodología de máxima verosimilitud en IQ3
e inferencia bayesiana en Mr. Valle. Realizamos múltiples reconstrucciones utilizando tanto genomas junto con el GNN como genomas solos, ¿no? Con el propósito de evaluar la robustez de los clados. Para todas las reconstrucciones realizamos réplicas de Bootstrap. También utilizamos MacDoc, que es un método para la asignación y designación de linajes basado en pangolín del SARS-CoV-2 y adaptado a rabia. Basado en este método define a un linaje según 4 criterios: que el clado de interés tenga un alto soporte de Bootstrap, que las secuencias tengan más del 95% de cobertura, que el clado de interés tenga al menos 10 secuencias con más del 95% de cobertura y que tenga al menos una sustitución nucleotídica derivada del ancestro común. Para hallar la divergencia genética calculamos las distancias patrísticas. A partir del árbol de máxima verosimilitud, estimamos el percentil de 95 de la distribución total de distancias como umbral, y si la distancia calculada entre el nodo de interés y el nodo parental superan este umbral, entonces concluimos que el clado es divergente. Resultados. Los resultados obtenidos en MacDoc indican que el virus rabia circulando en Pothos flavus fue clasificado como linaje emergente, es decir, pertenece al clado de murciélagos, pero no se encuentra asociado a linajes previamente descritos. Por tanto, podemos concluir que el clado de Pothos flavus, al cumplir los 4 criterios de designación, podrían ser incluidos en futuras actualizaciones de la base de datos de MacDoc. En relación a la filogenia, esta fue realizada con el método de máxima likelihood, utilizando 124 genomas completos. En esta topología podemos observar 3 clados definidos: el clado asociado a carnívoros, que en este caso está de color rojo, en ramas de color rojo, responsables de la rabia urbana; el clado adaptado a mesocarnívoros, en ramas de color marrón, que incluyen secuencias circulando en mapaches y en zorrillos; y el clado de murciélagos con ramas de color verde, que es el más diverso y está formado por múltiples especies de murciélagos y de carnívoros silvestres. Las secuencias de Pothos flavus se encuentran dentro de este último clado, mostrándose la formación de un grupo monofilético con alto soporte de Bootstrap, que se encuentra relacionado con secuencias de Pothos flavus y Cebus apella de Brasil y murciélagos insectívoros. Podemos notar también que este clado se encuentra filogenéticamente separado del clado de Desmodus rotundus, que es el principal reservorio silvestre de la rabia en el Perú. En esta diapositiva presentamos una ampliación del clado de interés, construido a partir de genomas completos, utilizando metodologías de máximo likelihood e inferencia bayesiana. En ambas reconstrucciones podemos observar la formación del grupo monofilético de Pothos flavus de Perú, con alto soporte Bootstrap y con alto posterior. Asimismo, también se observa la formación de subgrupos geográficos: el subclado de Pothos flavus de Madre de Dios, que incluye 6 genomas, y el subclado de Pothos flavus de Cusco, que incluyen 17 genomas. También podemos observar que este clado de Pothos flavus está asociado con murciélagos insectívoros de los géneros Molossus, Nyctinomus, Tadarida y Epicicus. Con el propósito de ampliar la diversidad de hospederos, construimos una filogenia utilizando metodologías bayesianas, que incluyeron 164 secuencias del gen de la nucleoproteína con más de 300 nucleótidos y genomas completos, que incluyen la diversidad de virus de la rabia circulando en murciélagos de América. La topología en general se mantuvo, confirmando la monofilia del grupo de Pothos flavus de Perú, que se encuentra relacionado en una politomía con secuencias de Pothos flavus y Cebus apella de Brasil y murciélagos insectívoros. Y en este caso y en este análisis, al incorporar secuencias de más de 300 nucleótidos, pudimos identificar también al género Histiotus, ¿no? Procedente de Chile, y a secuencias de murciélagos nematófagos de Perú.
Las distancias patrísticas calculadas entre los nodos de Pothos flavus y un nodo parental superan el percentil de 95. Esto nos quiere decir que presentan una clara divergencia genética significativa del clado de Pothos flavus, ¿no? Asimismo, se calcularon las distancias patrísticas entre los subclados de Pothos flavus de Madre de Dios y de Cusco, también observando que superan el percentil de 95, indicando también una divergencia que es genética dentro del propio clado de Pothos flavus. Conclusiones. El virus de la rabia circulando en Pothos flavus de Perú forma un clado filogenéticamente independiente con alto soporte, diferenciado claramente de los linajes circulantes actualmente, ¿no? Las distancias patrísticas evidencian divergencia genética significativa, lo que respalda la hipótesis de un aislamiento evolutivo y una circulación prolongada. La segregación en subgrupos monofiléticos refleja un patrón filogeográfico definido que es coherente con la distribución geográfica de las poblaciones de Pothos flavus en el sur del Perú. Este estudio sugiere un probable salto de hospedador antiguo, seguido de un proceso de adaptación y mantenimiento del virus en Pothos flavus. Implicancias en salud pública. En este estudio identificamos a Pothos flavus como un potencial reservorio del virus de la rabia en ecosistemas silvestres de Perú, y tanto la evidencia filogenética y genética indican la circulación independiente y sostenida del virus fuera de ciclos clásicos asociados a perros o desmodus rotundus. Estos hallazgos indican posibles nuevas fuentes de transmisión tanto para perros como para personas como para animales, ¿no? Entonces, por lo que se requiere una vigilancia molecular y epidemiológica activa tanto en poblaciones de murciélagos insectívoros como Pothos flavus. Finalmente, este estudio aporta evidencia para mejorar las estrategias de prevención y control de rabia en poblaciones silvestres. Bueno, quiero agradecer a todo el equipo de trabajo que está formado por investigadores de diversas instituciones y también de diversos países. Nos acompañan investigadores de Argentina, de Colombia, de Brasil y también de Perú. Bueno, muchas gracias y aquí les dejo los contactos si tienen alguna pregunta. Gracias. Muy bien, tenemos tiempo para una o dos preguntas. Si no hay pregunta, le agradecemos. Ahí me pueden hacer. No sé si escuché mal, pero ayer se mencionó que ha habido un caso conectado humano a Pothos flavus. Sí, fue el primer caso reportado en el 2002 que ocurrió en Madre de Dios y también está incluido en este estudio, ¿no? De la secuencia genética existe de ese caso humano. Sí, la secuencia del genoma de ese caso. Ya, pero en ese momento no había evidencia de que sea una cepa diferenciada. No, en ese momento se definió que se hizo una inmunofluorescencia directa y también se identificó, se hizo la caracterización antigénica y se identificó como variante antigénica 4. Entonces, no hay una secuencia, sino para serología, ¿correcto? No, sí se hizo, ahora se hizo el secuenciamiento del No, genoma. retroactivamente, del año 2000. Del año 2002, sí. Acá tenemos secuencias genómicas de los casos de Pothos flavus de Madre de Dios del año 2002, que es en el caso en humanos, el 2013, 2015, y de Cusco de los últimos brotes. Es un estudio de todas las evidencias que tenemos de rabia en Pothos flavus. Pues felicito esta evidencia que va a cambiar un poco, pero ¿ha habido alguna coordinación de respuesta para esto de la parte de epidemiología y vigilancia? Sí, al reporte de estos casos se realizó un control y una promoción de prevención para el reporte de mordeduras para que las personas tengan conocimiento de que Pothos flavus podría ser un potencial reservorio y que tienen que seguir un esquema de vacunación cuando haya un accidente. Bueno, no tenemos tiempo para más preguntas. Muchísimas gracias, doctora. Ahora
Para continuar, quisiera llamar a la doctora Danielle Julien, que nos va a presentar una década de revisión de Rabia en Canadá, 2013-2021. Doctora Danielle. Good morning. Hello, everyone. Hello, everyone. Bonjour. Buenos dias. Thank you very much for the opportunity to present to you today. This is the roadmap for the rest of the presentation together. It's based on 10 years of rabies data with national in Canada and helps to inform our One Health and Public Health stakeholders, as well as inform them about the rabies situation in 2015 to 2022 specifically, and also to help them know what the rabies risks are over that time period. The rabies in Canada is maintained within specific wildlife reservoirs shown on the left of the screen, including foxes, raccoons, skunks, and bats. There's occasional spillover into domestic animals, including dogs, and there's rare human cases. Why is this still important in a priority? It's a serious complex public health and One Health issue. There's a high fatality rate, as we know, once symptomatic, and then there's a high cost of rabies post-exposure prophylaxis, which within our division and our agency is known as IPEP. And I'll be using that acronym from now on. So in terms of data acquisition, we basically got our data, not just basically, but a lot of collaboration from the Canadian Food Inspection Agency, or the CFIA, and also from our provinces and territories, the acronym is CTI. So since 2014, the provinces and territories have been responsible for control at the animal level, including wildlife surveillance, submission of samples, animal control, the initiation, and if necessary, the continuation of our PEP. Because rabies is a nationally reportable disease, the CFIA is responsible for confirmatory diagnostics, including variant typing, and also for identification, further identification of Dr. Tang from CFIA will talk to you about after my presentation. In terms of RPEP, it's not nationally tracked, and there are only certain provinces and territories that keep these data, particularly only the initiation part of the RPEP. So this is a very collaborative process between the CFIA and ad hoc conversations with provinces and territories to access what information they might have on the initiation of RPEP. I use these data to carry out descriptive analyses. And so during the period of interest, 2014 to 2017 specifically, there was one case in Kenya, and it occurred in a gentleman, a 21-year-old, in 2019 in British Columbia, who reported that a bat flew into his hand. 6 weeks later, he developed symptoms and unfortunately passed away. He did not seek medical attention and he did not receive our PEP. In speaking of our PEP, on the very right of the screen, there's a histogram. It shows the average annual number of RPEP initiated per 100,000 population by province and territory, with available information as I described before for the period of interest. Now here we numerically see that Northwest Territories, depicted by N2, had the highest average annual number of RPEP initiated, followed by Ontario and Saskatchewan. Why these differences occur and the rate of RPEP changes annually across provinces and territories is likely because there are differences that reflect local rabies epidemiology and local rabies risks, including public and clinical perceptions of risk and PT RPEP guidelines, which are informed by risk assessments, which do change and can differ between provinces and territories. At this point, I'd also like to say that while the CFIA provides equitable lab access for diagnostics across the country, we still have the challenge of sample transport and shipping logistics due to the sheer size of the country, and particularly in territories that are considered remote or Arctic. So this first figure shows animal samples submitted to the CFIA for confirmatory rabies testing and percent positivity by province and territory for the period of interest. There are 2 points of note. The first is that while it's a nationally reportable disease, provinces and territories are required to let CFIA know or to report the positive samples that they have. They are not required to submit samples for confirmatory testing. So you have a subset of the positives across the country here. The other is that negative samples from wildlife surveillance testing, and not at all really, are included in these data. So there's a positive skew. So here we'll see that Ontario, over the period of interest, submitted the numerically highest number of samples, over 14,000
and this accounts for 55% of all samples. Of that 14,000, 30.1% came specifically from a period between 2015 and 2017, wherein there was a raccoon rabies virus variant outbreak within that province. Overall, if you look at these data, the rate of positivity or percent positivity is highest, numerically highest in Northwest Territories and Nunavut, depicted by NT and Nunavut. And the reasons for this high positivity, particularly in those territories, are probably due to the local rabies policy, which is largely characterized by Fox variant, and also the fact, as I mentioned before, that there are still logistical difficulties because these territories are quite remote and arctic in submitting samples and the transport of samples and shipping. I'd also like to note here that the provinces of Prince Edward Island and Nova Scotia and the territory of Yukon did not have any positive samples in the not detected. In this figure, I show laboratory confirmed animal cases, rabies cases by species. So I'll describe that companion animals include dogs, cats, and horses. Livestock includes cattle, goats, sheep, and llamas. Yes, there were trees in the breed of interest. Other includes wolves and mink. And here we see again the positive cases are there's a predominant influence by wildlife species, and of those, numerically, there is a highest proportion of bats. Also, again, to direct your attention to 2015 to 2017, we had a high count of rabies cases in raccoons and skunks because of the raccoon rabies virus for outbreak units. So we're going to shift gears a bit to anthropogenic and environmental influences. And here we start with transportation and canine implication that can contribute to the transmission of rabies or potential transmission of rabies virus within unique populations across the country. We have nuisance wildlife that are often transferred to other areas, from urban areas where they become a nuisance to wild or more rural areas where they are let out. And in so doing, especially if an animal doesn't show any signs of having rabies and could be incubating the virus, there's the potential to spread the virus into new populations and new areas of the country. We also have domestic transportation of animals, which occurs across this vast country, which is unregulated. And I have 3 cases in dogs that I'll describe after this. We also have the threat of imported cases. And in 2021, there were 2 dogs imported from Iran that developed rabies in the country of Canada. Dr. Felma Gardner from the CFIA, I believe, reported in detail on this at a previous press conference. But in 2021, one of them developed rabies, and in 2022, the other developed the disease. And in both cases, in 2021, over 14 people had to receive RPEP. In 2022, over 37 people had to receive RPEP as a consequence of the importation. Also, as a consequence, the CFIA changed its importation regulations around commercial dogs, specifically from high-risk countries, in terms of adoption and resale of rescue animals. So we know that relocation of animals triggers extensive, costly investigations and RPEP administration. And then I'm going to move on to climate change. I have 2 bullets. We could probably spend an entire conference talking about climate change and its effects on rabies, but also other zoonotic diseases. So you know it alters host habitats, populations, and movements of animals, and particularly in the Arctic of Canada, the warming of the climate is happening very rapidly. We are seeing changes in the ecology of animal species. These ecological shifts require ongoing adaptive surveillance and control strategies. So as I mentioned, I had 3 case studies of canine translocation events across Canada. Canada is about 9.9 million square kilometers, just to give you a sense of its vastness. I'm going to start off with 2013, but just so you know, all of these occurred in puppies, and they were all Arctic fox variant types. So the first one started off in Resolute Bay, show you where that was in a moment, in Nunavut, and was translocated by flight down to Alberta, the province of Alberta, but it went from Nunavut to Edmonton, Alberta, to Calgary, Alberta. That's about 2,000 kilometers in distance. Diagnosis of rabies occurred upon arrival. The second occurred in 2014. It was a stray puppy, again started off in Nunavut, less than a year old. It was adopted and traveled by both air and car from Nunavut to the Northwest Territories, Yellowknife, from Yellowknife to Edmonton, Alberta, from Edmonton, Alberta to rural Saskatchewan by car. It was over 3,000 kilometers in distance. The puppy apparently had neurological signs during transportation. And as I said, Arctic fox variant was diagnosed. And in both cases,
Over 5 provinces and territories were involved in the investigations, including the CFIA. And there was administration of RPEP to the 25 public health professionals for both of these interventions. Now, 2019 is only specific to Quebec. They're likely to appreciate how big Quebec is as a province. And at the very tip of Quebec is known as Inuit-Nunavut. And that's an area in which we have an Inuit portion of the Indigenous peoples within Canada. So the very tip is Nunavut, and from Nunavut, a second was adopted by an adoption company in this case, and went all the way down from Nunavut to La Salle, Montreal, Quebec. So while it's not an intra-provincial translocation of the animal, it's a very large province. So I'll show you how the flight path, as one might say, for the first case in 2013, all the way from Resolute down to Calgary, Alberta. The second one occurred from a lower part within Nunavut, but by plane and then by car to rural Saskatchewan. And then we see sort of the pathway of translocation of the dog from northern Quebec down to the southern part in Montreal. Now we know from what I previously explained at the beginning of the presentation that in most regions, rabies is primarily described and confirmed in wildlife species such as bats, skunks, and raccoons. But in 2013 and 2014, 23% and 27% respectively in Nunavut and Northwest Territories of animals were confirmed as having rabies in domestic dogs. Thank you. So cross-jurisdictional cases increase investigation complexity, as you can see and appreciate. So what have we learned in these 10 years of looking back at 2014 to 2023? We know that ongoing rabies occurs in wildlife. It underscores the maintaining and optimizing surveillance programs, that translocation and canine importation events can have impacts in terms of potential transmission of rabies virus variants into the country and spread within the country, because it's translocation within the country is unregulated. This reveals gaps in national prevention, control, and education. We also know that sustained coordination and collaboration are essential, as we can all appreciate in this room, for effective rabies management. So it is with sincere and heartfelt thanks that I acknowledge my colleagues within the Zoonosis Division of Public Health Agency of Canada, those being Jill Blackmore and Julie Vachon within my team, and also Dr. Sin Tang and Christine Falmer-Gardner from the Centre for Expertise for Rabies at the Canadian Food Inspection Agency. I'd really like to thank you for your attention, and I'll take any questions if you have for the panel. Tenemos tiempo para una o dos preguntas y son breves. Thank you for the nice presentation. There was this big change in the role of CFIA in management of rabies in Canada, almost like 2013, I think, right? Yeah. So you start right after that. Like, did you see any big changes in reported cases that might be really important to see if that change in management actually had an effect on the number of reported cases, especially in the far north that had, when I did some interviews with people up north, like significant impacts on their ability to sample and manage rabies surveillance? What I gather, and maybe Dr. Khan can speak more to this, if at all, but from what I gather, and we didn't look at specifically at that necessarily for this report in this presentation, but I have heard that there were some difficulties with the transition, as would be expected when you've gone from a very federal level of sample, acquisition and diagnostics to then it was termed a download, but I don't know if I should use the term download, to the provinces and territories. So there was a bit of a transition, but since then they've picked up speed, and they, like I mentioned in slide 3, they do all of the control in terms of animal testing, surveillance, wildlife surveillance. They do a fantastic job. So actually, I sort of acknowledge the provinces and territories way more than I did. So we really do, right now, they're really self-sufficient, although, confirmatory testing again at the CFIA level. So I think initially it was a little bit of a rocky road, and then it became quite streamlined. Una pregunta más. Obrigado pela apresentação, doutora Daniela. Oh my God. I'm sorry about that. Obrigado por sua apresentação, é muito interessante. Eu queria entender como é que vocês fazem para identificar esses animais com raiva, coleta de material. Vocês fazem uma busca ativa ou é alguém que notifica?
Também queria entender se vocês fazem algum trabalho com animais atropelados, né? A gente está tendo muito problema com isso no Brasil. E com canídeos silvestres, principalmente, a gente só consegue identificar, na sua maioria, com animais atropelados. Eu queria entender se lá no Canadá também vocês trabalham dessa forma. Thanks very much for your question. I should explain that while I'm a vet and an epidemiologist, I work within more the human side of rabies. Dr. Sintang is coming up after me, and he might be able to describe that. But I don't know that we don't have more roadkill of wildlife than we do of domestic animals in Canada. And I'm not sure how much of that contributes to the surveillance. So maybe Dr. Tang can speak better to that than I possibly could. But thank you for the question. For the time. Bien, gracias, doctora Daniel. Y continuamos con la sesión. Vamos a invitar al doctor Sin Lam Tang de la Agencia de Inspección de Alimentos de Canadá, que nos va a presentar desarrollos recientes en la epidemiología de rabia en Canadá. Por favor, doctor, bienvenido. Good morning, everyone. It's honor and great pleasures to attend and present here this morning. On behalf of my co-author, I will talk today about recent development in rabies epidemiology in Canada. I will talk briefly about rabies epidemiology in Canada, rabies diagnostic testing, and recent rabies cases. Then I will discuss 3 highlights from the recent cases. We are very fortunate that, as Daniel mentioned, we have no currently active circulating or active canine rabies in Canada. However, we have a wildlife rabies virus reservoir, and this differ by geographical regions. In northern Canada, we have exotic rabies in Arctic and red foxes. We have exotic rabies in a number of insectivorous bat species across Canada. We have exotic skunks in the province of Manitoba. And occasionally, we also experience incursion of raccoon rabies in eastern Canada provinces, indicated by the small square in the right corner. There is a spillover cases from this reservoir to the non-reservoir wildlife and domestic animal, and occasionally into the human. As a federal agency, Canadian Food Inspection Agency is responsible for testing rabies in suspect human cases and suspect animal cases, if there was a human or domestic animal exposure. Direct immunofluorescence test is the main test used, and other tests are also employed as needed. Rabies virus typing is performed by antigenic and molecular typing. And CFIA has 2 ISO accredited rabies diagnostic lab in Canada. Wildlife surveillance and opportunistic samples with no human or domestic animal exposure are tested in provincial and academic labs. And positive and inconclusive sample from this group are submitted to CFIA for confirmatory testing. 3 eastern Canadian provinces, namely New Brunswick, Ontario, Quebec, have experienced occasionally the incursion of raccoon rabies from the border states from the US since 1999. However, due to the proactive provincial rabies control programs, no cases were detected in both New Brunswick and Ontario in the past 2 years, and in Quebec for the past 9 years. Some example of the control activities in Ontario include detections of 523 cases and distributions of over 10 million oral vaccine bait, and parental immunizations of the 22,000 animals from December of 2015 to May 2023. In Quebec, the first ever raccoon incursions was experienced in 2006, but due to the efficient control efforts,
No cases were under control in 2009 after detecting 104 cases. Control operation continued from 2006 to 2021 and distributed over 10 million of the oral bait. However, an isolated case related to the outbreak in the northern New York State was detected in 2015 in the southwestern Quebec. Control operations stopped in 2021 since cases have been detected 100 kilometers south of the border, and control operation resumed in 2024 due to the threat of reinfection from the Burlington, Vermont, and distributed about 400,000 oral bait in an area of 4,000 square kilometers. The first case of the incursion case of recent current outbreak in Quebec was detected in December 17 in a raccoon in Saint-Amand, Quebec, which is 2 kilometers from the Vermont state border. Subsequently, additional cases were detected, as indicated in the small group of red circle in the map. And in August of 2015, another incursion was observed in the area 50 kilometers east of the first location. As of September 2025, a total of 67 cases were detected. Most of the cases are detected in the raccoon, about 97%, and majority of the cases are reported by the public, about 80%. So highlighting that importance of public roles in the rabies control operations. Nearly 1,400 wildlife were tested in 2025 through the raccoon rabies enhanced surveillance programs. 3 control operations were planned in Quebec for this year. 2 had been completed in April and August. A week-long third control operation will be conducted tomorrow. A total of roughly 800,000 vaccine baits will be distributed over a zone of 7,800 square kilometers. Vaccine baits distributed by plane, helicopter, and manually. Trap vaccinate release program was added in April intervention and parenterally immunized a total of 650 raccoons in an area of 100 square kilometers. Control operation will be continued in the coming years. Now, I would like to draw your attention to the Arctic fox rabies cases. Arctic fox rabies variant is endemic in the Arctic fox and the red fox population in northern Canada. In fact, Arctic fox cases is directly proportional to the Arctic fox population. It rises and falls in a cyclical pattern in every 3 to 5 years, largely dependent on the abundance of the food source, mainly lemmings, and the timely formation of the sea ice flow. Currently, there is no enhanced surveillance programs in northern regions. As such, opportunity for the early detections of the southward spread of Arctic fox is presently limited. A red fox attacking snowmobiles near the Montsonie, Ontario, recently was captured in this picture. Later, the fox was confirmed to be rabies positive. Arctic fox population increased during last winter. Numerous sightings were reported in several Inuit and Cree villages and several mining sites. This led to increased detections of the Arctic fox case in Ontario and Quebec and raising public concern. 5 cases were detected at the southern limit of the Arctic fox range, and 1 was detected outside of that Arctic fox range. This situation highlights the importance of raising awareness about rabies among the local communities and improving our capacity to detect the potential southward movement. Now, I would like to talk a bit about the human cases. Rabies in human cases is rare in Canada. In fact, since reporting began in 1924, there have been 28 cases. This is due to multiple reasons, including the having excellent management and control program, as well as the universal healthcare system, and also not having endemic canine rabies. Since 1967, all indigenously acquired cases have been due to bad exposures. Among the 6
cases reported since 2000, the year 2000. 5 of them were due to the bat exposure. 1 was due to dog exposures acquired on the island of Hispaniola in 2012. For the next 2 slides, I would like to discuss about the challenge we face in identifying virus variant in the recent human case. In September 2024, saliva samples submitted to CFI were tested positive for rabies. No applicant were detected after the first PCR. The nested PCR product has also puzzling sequencing data indicating the sequence was that of a human chromosome 1. So we shipped some RNA to the what was rabies lab, New York State Public Health, Dr. April Davis lab to do variant typing in parallel. The center was able to confirm rabies positive results by 3 sets of the RT-PCR. However, in their attempt to identify the virus, they also got the results similar to ours, human chromosome 1. Finally, Dr. Kang and teams from CFIA's molecular diagnostic unit was able to obtain the gel vents after redesigning the sequencing approach. Amplicon were obtained by replacing the forward primer of the nested PCR with the forward primer of the diagnostic RT-qPCR. And further analysis revealed the virus was a silver hair bat variant. This recent human case pointed out that our core diagnostic assay RT-PCR, RT-qPCR is still reliable and valid. However, we need to update our sequencing data to include the approach developed by Dr. Kang. And when using the RT-PCR as a sole diagnostic tool for rabies detections, we need to use a cautious approach. In summary, wildlife rabies will continue to be present in Canada. Surveillance activity coupled with prompt and efficient control measures are crucial to prevent rabies-related losses in life and economic standings. A holistic approach from all stakeholders, including wildlife biologists, public, indigenous community, and academic and government health department, is essential for successful rabies management and control and to create a sustainable ecosystem. I would like to thank all my co-authors, Arian Messes, and all the members of CFI Molecular Diagnostic Unit and rabies team for their contributions. And finally, I thank you all for your attention. Thank you. We have time for 1 or 2 questions. Y yo, a ver, Dr. Rupert, una pregunta acá. Thank you. Given your and Dr. Julian's presentation, do you feel surveillance for human rabies cases in the far north is adequate? The northern region. Personally, I think it's not even the human for the animal surveillance is not adequate. Muy bien. Sí, le agradecemos al doctor. Para continuar con la sesión, queremos llamar a la doctora Carla Vázquez del Instituto Pasteur de Infectología de Emilio Rivas, Sao Paulo, que nos va a presentar aquí riesgos crecientes de transmisión de la rabia en la ciudad de Sao Paulo. Buenos días, Ignalan, bom dia a todos e todas. Eu sou infectologista do Estado de Ribeirão e eu gostaria de agradecer a oportunidade de dar o serviço para a gente poder mostrar um pouquinho do nosso trabalho. O nosso trabalho se intitula Tabu, risco crescente de transmissão da raiva na cidade de São Paulo.
Uma contextualização para vocês, no nosso país, a gente notifica todos os atendimentos com profilaxia da raiva, fazemos atendimento médico e temos que notificar logo a seguir se houve uma exposição a um animal. A nossa cidade, São Paulo, tem 14 milhões de habitantes e a área metropolitana, mais de 24 milhões de habitantes. Nosso serviço é um dos 4 serviços na cidade que faz todo o atendimento na profilaxia da raiva, desde a sorovacinação, a vacinação e a sorologia nos profissionais que podem fazer esse tipo de exame. Também temos que colocar com vocês que no nosso hospital a gente é porta aberta e todos os pacientes que estão vindos de serviços privados ou que fizeram telemedicina, eles têm que passar por um desses 4 serviços para poder ser reavaliados na utilização de vacina ou não. Na nossa cidade também, temos 7 locais onde são feitos somente vacinação, nada mais. Tá? A nossa casuística é um trabalho retrospectivo que foi feito de janeiro de 2023 a 30 de junho de 2025. Aqui está a nossa folha de notificação. Como se trata de um animal silvestre, ele entra na categoria 3, de ferimentos por mamíferos, e nós, nesse período, atendemos 2.120 pacientes, sendo que 382 são animais silvestres, dentro deles, 246 somente cefalotrídeos. Vocês podem pensar que é só 11,6% numa casuística tão grande, mas eu tenho que reforçar que nós estamos falando de uma cidade eminentemente urbana, cheia de concretos e prédios e poucas áreas verdes inteligentes. Aqui ao lado esquerdo, a gente tem a nossa casuística de anos pós-pandemia, mostrando que em 2023 nós tivemos 86 casos com caliprístico, em 2024, 94, e de janeiro a junho já tivemos 86 casos de pacientes que tiveram contato com esse animal. Nós vemos isso na nossa cidade. A gente vê durante o dia esses animais em fiação elétrica, em parques, em praças, nas poucas áreas verdes que a gente contém. Então, isso está nos preocupando antes da pandemia e continua nos preocupando. Qual foi a nossa casuística? A idade dos nossos pacientes variou de 1 ano a 72 anos, uma mediana de 36. Veja que este animal agrada a todas as faixas etárias. A lesão que ocorreu desses pacientes, de um modo geral, 90,7% foram lesões únicas, normalmente mãos e dedos, porque as pessoas querem interagir com o animal, fotografar com o animal, alimentar o animal, e não vai dar certo. Qual o tempo entre o acidente e procurar o atendimento médico? Variou do dia do acidente até 33 dias após, uma mediana de 2 dias. Isso, para nós, é muito grave. Se trata de uma doença letal e todo tempo será importante no tratamento. Esses pacientes, eles foram divididos em 2 grupos. 112 pacientes receberam soro antirrábico humano e 134 imunoglobulina humana. No nosso país, a gente tem a disponibilização de 2 tipos de imunobiológicos e ambos pode passar o próximo, por favor? E ambos, eu vou explicar para vocês como se faz o cálculo. O soro heterólogo humano, o frasco contém 5 ml, ele é fornecido no Brasil pelo Instituto Butantan, que, para nossa sorte, é localizado na nossa cidade, próxima. Em pacientes de 60 quilos, a gente vai utilizar para fazer o atendimento em volume de 12 ml, próximo. A gente faz a infiltração no local do acidente, o local do acidente, próximo, e o restante é feito intramuscular, próximo.
Os outros pacientes que receberam imunoglobulina humana, o governo encontrou de Israel, o volume de frasco é 2 ml, e próximo, e para o cálculo também para um paciente de 50 quilos, o volume total a ser infiltrado é 8 ml. Próximo, fazendo do mesmo jeito, infiltração máxima que possível e restante intramuscular. Próximo. Já a imunização ativa, no nosso país, vacina é uma vacina de cultivo celular, produzida também pelo Instituto Butantan. E o intervalo de vacinação é no dia do acidente, 3 dias após, 7 dias após a data do acidente e 14 dias após a primeira dose. A forma de imunização pode ser intradérmica ou intramuscular, dependendo da faixa etária e da comorbidade dos pacientes. Seguinte. Quando fizemos a infiltração nessa nossa casuística, 5 pacientes conseguiram todo o volume calculado ser feito nas lesões que ocorreram nesse paciente. Próximo. 230 pacientes, nós fizemos a infiltração e o restante foi realizado intramuscular, e essa aplicação ela é feita no vaso lateral e na coxa. Próximo. 11 pacientes, a forma de infusão foi intramuscular apenas. Próximo. Lembramos que sempre orientamos limpeza local, costura o mínimo que possível, e alguns pacientes, por se tratar de uma mordedura por primata, alguns pacientes precisaram de antibiótico-terapia. Próximo. Sendo eles 51. Próximo. Precisamos lembrar fundamental da profilaxia do tétano acidental. Próximo. E na nossa casuística, observamos que 162 pacientes, quase 1/3 desses, lembrando a estatística, de 1 a 7 anos, necessitaram de uma dose de reforço de tétano. Próximo. E ainda 12 deles precisaram de uma globulina tetânica. Próximo. A conclusão do nosso trabalho é que o aumento progressivo de acidentes com primatas não humanos atendidos num serviço eminentemente urbano merece preocupação e conduta especialidade. Próximo. Não apenas pelo risco da transmissão da raiva, mas também pela presença de outras doenças associadas. Próximo. Obrigada pela atenção de vocês. Eu gostaria de agradecer a todos que trabalham com a gente, médicos, enfermeiros e profissionais que fazem busca ativa. Fazemos busca ativa das pessoas que não vão tomar todo o esquema vacinal de disposição. Consideramos isso muito importante no tratamento do parceiro da raiva. Obrigada. So we have time for 1 or 2 questions. Please, over there. Andrea? Thank you, Dr. for your presentation. In Australia recently, you had a person die from that Lucy virus, and that person was treated with immunoglobulin and rabies vaccine. Have you had any situations where they have been treated and that died of rabies? Não, no nosso serviço nós não tivemos nenhum caso de atendimento que evoluiu para a raiva, e no nosso país existe a vigilância. Temos tido casos de raiva em outros estados do nosso país continental. Tivemos recentemente, no ano passado, 3 acidentes por calitrice, mas na região onde os calitrices realmente devem ficar, que é a terra deles no Nordeste, mas não no nosso estado, não. Algumas pessoas que tiveram a possibilidade de pensar numa doença tão negligenciada como a raiva, logo conseguiram tratar o diagnóstico de raiva. Excelente apresentação, acho que realmente é uma preocupação nossa. Eu queria saber se todos esses calitrices eles eram em vida livre ou tinha algum em cativeiro.
Essa casuística, eu posso lhe falar que todos a gente tem a notificação. É um choque, porque nós temos na cidade de São Paulo, pelo menos 4 acidentes com animais domiciliados. Um foi enviado à necrópsia porque uma pessoa resgatou, ele caiu, foi atropelado e a pessoa, mesmo com um pano, foi resgatar, foi enviado para a necrópsia, deu negativo, foi o único que nós temos a necrópsia. E temos outras pessoas que omitem o endereço, mas foram visitar alguém que domicilia este animal. E tem muito medo que a gente vai fazer alguma providência. Mas existe, algumas pessoas vêm contando aonde há feiras livres, em várias cidades onde se vendem os animais, na beira da estrada. São Paulo não tem praia, infelizmente, só tem concreto, boa comida, muita coisa boa, mas na estrada que liga ao litoral, que tem Mata Atlântica, o resto de Mata Atlântica, às vezes as pessoas vendem esses animais, dão a sedação e vendem esses animais na rua. Isso é mais fácil de ver, mas em algumas cidades existem feiras clandestinas de venda de animais. Mais fácil. Carla, parabéns pela palestra. Nós somos do Rio Grande do Sul, que é o sul do Brasil, fronteira com a Argentina, Uruguai, e lá também o calitre já está chegando, né? Justamente por isso que você falou, esse transporte, tráfico de animais silvestres. Eu queria saber se vocês em São Paulo estão fazendo uma iniciativa para coleta desses animais para raiva, porque é uma nova realidade em nossos estados. Ele não era pertencente à nossa fauna. E se já teve algum resultado de sacrifício seletivo para raiva em São Paulo? Como ele disse, eu sou médica, sou infectologista, né? Eu ajudo a equipe a fazer. Sempre, todo momento que a gente recebe o atendimento médico, a gente orienta. Achou o animal está doente, como ele estava, isso é colocado na história, e a zoonose vai atrás. De um modo geral, as pessoas querem interagir com o animal, fazer filminhos do animal, alimentar os animais. Mesmo no nosso hospital existe calitrico. O nosso hospital, em Rivas, e antigamente ele era uma chácara, era tem grandes pés de frutas. Então, eles transitam no quadrilátero, olha que coisa, eles transitam no quadrilátero da saúde, porque onde existe muita árvore. E eles vão tranquilamente de um lugar para o outro, esperando alguém fornecer outra comida que não seja a que eles já podem comer sozinhos. Mas isso aí é necessário perguntar mesmo para a vigilância. O único que a gente mandou sobre a troca foi Yeah, there's one last question, and I ask you to for if possible. I noticed you administered 150 IU per mil for one product. Have you considered other products that have higher concentration, 300 IU per mil for the H-rig? Or is the city or the country considering monoclonal antibodies? Just a yes or no would be. I think no. Okay, thank you very much. We are going to close the session here, the first session today. So we are going to have now our coffee break. And I would like to ask you to be back 11 o'clock sharp. And before we, catch our coffee, please give a big applause, to all our presenters. Buenos días, por favor, todos los que han recibido rúbricas, entréguenmela a mí o al doctor Ricardo Castillo. Muchas gracias. Aquellas personas que tienen que todavía hacer presentaciones, por favor, lleven a la mesa de control sus presentaciones. Hay algunos que están faltando y nos preocupa tenerlos por el último momento. Gracias.
Hola, hola, 1, 2, 3, 1, 2, 3, hola, hola. Hola, hola, 1, 2, 3.